genética forense y tecnológica para el diagnóstico en medicina legal. Bueno, como una breve introducción, ¿qué es la genética forense? Esta ciencia es el conjunto de técnicas y aplicaciones que se usan en la genética médica, pero con un enfoque distinto. Aquí se basa en el análisis de evidencias e identificación de individuos a través de su ADN. Esta ciencia se conforma o se desglosa por dos ciencias, por la medicina legal y criminalística, y como ejemplos se puede utilizar en resolución de crímenes, identificación de restos humanos o cuerpos y pues pruebas de paternidad. Y ahora, como muestras tenemos cinco tipos: la saliva, el hueso, el cabello, los dientes y la sangre. Estas muestras son muy importantes pues para utilizarlas en el análisis de ADN. Bueno, y por último de mi parte, ¿qué técnicas podemos usar? Pues tenemos a la amplificación del ADN, que es la PCR, la secuenciación de bases nitrogenadas y la comparación de perfiles genéticos. El planteamiento del problema. Actualmente, la medicina forense enfrenta grandes retos como lo es la identificación de personas, criminales, víctimas o desaparecidos. Anteriormente se contaba con técnicas como la muestra dental o los patrones fisonómicos que nos ayudaban a la identificación de personas desaparecidas o víctimas o criminales, pero estas no eran muy precisas al momento de emplearlas. Actualmente, gracias a la sinergia que se tiene entre la medicina forense y la medicina genética, podemos ayudarnos de nuevas herramientas médicas como es el ADN recombinante o la PCR, que nos ayudan a tener una mejor identificación de pacientes con una mayor precisión y veracidad. Desde los años 80, los tribunales de justicia de todo el mundo se empezaron a auxiliar del análisis del genoma humano para establecer y solventar situaciones judiciales, tanto en el ámbito civil como en el criminal. El descubrimiento de la huella genética, que tuvo lugar en el año 1965 y luego con muchos logros más, como el de la aplicación de los métodos de secuenciación del ADN, gracias a esto se está permitiendo pues dar respuesta a muchos casos criminales y de todo tipo. Aquí les presento tres casos en los cuales estos avances ayudaron en la resolución. El primero fue el de Colin Pitchford en 1988, que fue el primer asesino capturado por el ADN. Luego tenemos a O.J. Simpson en 1995, quien mató a su ex esposa, y el de Ted Bundy de los años 70, que fue un asesino serial de una cantidad sin fin de mujeres y que finalmente fue delatado por su expareja. Y en este apartado, pues es importante destacar que la genética además tiene otro tipo de usos, tales como las pruebas de paternidad y de parentesco, que actualmente se soluciona con mucha facilidad, incluso a partir de restos óseos. Luego tenemos a la identificación de restos humanos en caso de desastres naturales, conflictos armados o genocidios. También para la estimación de la edad, para fácil identificación de fallecidos sin documentos de identificación. Y, por ejemplo, también para la evaluación de riesgos genéticos en casos civiles como demandas por negligencia médica o compensación de daños. En los antecedentes tenemos a Karl Landsteiner, que fue patólogo y un biólogo austriaco. En 1912, él determinó lo que vienen siendo los grupos sanguíneos y todo lo que se heredaba de estos. También en 1953, un acontecimiento muy importante que fue de Watson y Crick, el descubrimiento de las estructuras del ADN. También tenemos que Alec Jeffrey, que fue un genetista británico, desarrolló técnicas para la toma de huellas genéticas y perfiles del ADN que se utilizan en todo el mundo y en la ciencia forense principalmente. Esto fue en el año de 1985. Igual, Gales e Inglaterra desarrollarían la primera base de datos forense que pues posteriormente se distribuiría en el mundo y su aplicación como tal. Y como último antecedente, tenemos también que en 1989 se descubre el método de las repeticiones cortas en tandem. Esto es muy utilizado en lo que viene siendo la genética y principalmente también en medicina forense, que es un tipo de análisis específico en las cuales las pruebas, se pueden detectar pruebas del parentesco donde se comparan lo que vienen siendo específicos los. 2008 se encontró que ciertos genes están vinculados a características faciales particulares, y en 2009 se descubrieron 5 nuevos locus genéticos que tienen la capacidad de predecir los rasgos faciales. Estos son OSR1, OXD1, SOX9, DH35 y WR35. En 2013, el genetista alemán Steve Horvath desarrolló el reloj de Horvath,
que utiliza el ADN como biomarcador para determinar el envejecimiento. Y en 2020, Gómez sugiere que las secuencias tándem repetidas son útiles para discriminar entre individuos debido a su alta variabilidad genética. Por último, en 2021, Tillmar desarrolló el panel completo Force SNP, diseñado exclusivamente para marcadores de relevancia forense. Este panel puede determinar la identidad, ascendencia, fenotipo y establecer relaciones familiares. Los avances tecnológicos en medicina genética contribuirán de una forma eficiente a la medicina forense en la resolución de casos que implican encontrar un culpable o identificar una víctima. Actualmente, las herramientas tecnológicas en el campo de la genética demuestran eficacia en la aplicación forense y se anticipa un continuo progreso que fortalecerá la sinergia entre ambas disciplinas. Y también tenemos algunos avances como los perfiles indel, los cuales son variantes que ocupan la inserción o detección de algún par de base. Así también podemos mencionar que estos, a diferencia, por ejemplo, un STR, pues detectan las mutaciones, lo cual nos ayuda más en la identificación de algún sujeto, parentesco o edad. A su vez tenemos las pruebas de paternidad y parentesco, las cuales utilizan ADN. Ahora, según el Instituto Nacional de Genómica, estas pruebas son muy importantes para los aspectos legales y los aspectos de parentesco. Y a su vez tenemos a la proteómica forense, la cual se encarga de analizar lo que son las muestras biológicas y no biológicas. Esto nos ayuda en la identificación de muerte, de la causa, de los indicios de algunos orígenes, la edad biológica y los intervalos post-mortem. Para hacer uso de esto tenemos que buscar en la escena del crimen muestras de ADN, compararlas en una base de datos y para esto, de esto nos ayudamos o nos apoyamos en los perfiles STR. Sin embargo, hay problemas que podemos, con los que nos podemos enfrentar. Puede que tengamos o muy poquita muestra o que se combine con muestras de otras personas o que esté degradada. Y una vez ya si tenemos una buena muestra, puede que esta tenga polimorfismos de un solo nucleótido o cuestiones que compliquen la identificación. Pero una vez que nosotros aplicamos los perfiles SNP, podemos obtener rasgos generales como el color de ojos, de piel, cabello, y esto nos orienta hacia pues origen geográfico, étnico, etcétera, que esto puede sernos de mucha ayuda al identificar. Es importante considerar que la implicación médico-legal varía dependiendo del tipo de prueba que se utilice. Por ejemplo, durante una prueba de paternidad es necesario que se cumplan con ciertos criterios para que ésta tenga validez oficial y no simplemente sea de carácter informativo. Por otra parte, en esta prueba para identificación de individuos se compara el genotipo de una muestra que se toma en el lugar de los hechos con el presunto culpable y pues resulta bastante útil en investigaciones sobre casos de violación, de incesto o como auxiliar en casos de identificación de personas desaparecidas. La predicción de la edad es fundamental porque nos permite establecer un perfil que sea útil durante una búsqueda de sospechosos o para la identificación de cadáveres. Y por último, los perfiles de SNP nos ayudan a identificar culpables mediante la comparación de muestras. Incluso también resultan relevantes en casos de paternidad, de migración, farmacogenética y de perfiles genéticos criminales. Bueno, y como conclusión tenemos que la genética en la medicina forense ha dado un gran salto en la solución de casos al permitir la identificación humana, el análisis de parentesco y la predisposición genética. También tenemos que esto ha mejorado la precisión y la equidad dándonos pruebas más objetivas, aunque esto nos ha dado barreras éticas y de privacidad. Su desarrollo continuo promete mejorar aún más la toma de decisiones legales basadas en evidencia. Y como aportaciones tenemos que en el futuro se espera que se pueda crear muestras de ADN completas a partir de partes o segmentos de ADN. Lo que será crucial para identificar los perpetradores del crimen. La genética está desempeñando un papel prometedor en ciencias forenses, ofreciendo herramientas más precisas para resolver casos y prevenir condenas erróneas. Sin embargo, su uso debe ser regulado para garantizar la ética y seguridad de los datos genéticos. Y esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Nos vemos.